A principio nos costó un poco la organización de las colonias, principalmente en la zona sur, por lo que decían hoy, el recuerdo de la masacre del 36. Y nosotros veníamos con la idea de poner el nombre de Ligas Agrarias Misioneras. Pero ¿qué pasó? Ligas Agrarias era comunista, porque en el 36 eran los rusos que habían organizado las colonas para ir a orar. Entonces cambiamos estrategia y dijimos, no, esperemos, vamos a ver qué nombre le ponemos más adelante. Empezó en la zona sur de Oberá, después nos desparramamos por la ruta 12, Capiobí, Puerto Rico. Ahí tuvimos un ex dirigente de ARIA, Asociación Rural de Rotera Argentina, que nos daba una mano y nos daba más o menos los nombres de quienes podíamos ir a ver. Ellos, los de las organizaciones tradicionales, necesitaban de nuestra juventud para reavivar las organizaciones esas, y nosotros necesitábamos de ellos para formar un nuevo gremio, porque éramos totalmente desconocidos en la zona, y logramos eso. Entonces se hizo la primera asamblea constitutiva, digamos así, provisoria en Capiobí. Después Germán creció la organización agraria, que todavía no se llamaba más. El 28 de agosto del 71 se hizo la asamblea constitutiva, se aprobaron los estatutos de la comisión y ya programamos la lucha. 8 de septiembre, concentración en Oberá, 19 de octubre en Posadas. No nos dejaron llegar a Posadas, nos pararon en Candelaria, nos reprimieron, y ahí cumple un papel importante, ya venía cumpliendo antes el padre José Cherpa, porque era asesor del movimiento agrario y fue asesor del MAN. Cuando nos paran los milicos en Candelaria, se hace una reunión con el ministro de Gobierno, Antonio Jarman, Pedro, el Claudio Riverges, que era diputado, agricultor, y el padre José. El ministro quería convencernos que volviéramos a la colonia porque no íbamos a llegar a Posadas. Y bueno, en un momento el padre José, y eso se lo conté el 24 al obispo de Oberá, que dijo que se vayan a la mierda los milicos, vamos a Posadas. Y yo que tenía mi megáfono, salía avisando a la gente que suban los camiones y íbamos a Posadas. En el jeep de un delegado, Fernando Clade, de Pueblo Santo, fuimos 100 metros y empezaron los gases. La primera bombita de gas pegó en la goma delantera del jeep. Bueno, no pudimos llegar a Posadas, hicimos el acto ahí, y entre los miembros de la comisión decíamos, esto nos va a perjudicar. Pero lejos de perjudicarnos, nos dio más fuerza. Parece que la gente le agarró más bronca. Y se reorganizó el MAM en toda la provincia. Llegamos a tener 193 núcleos de base, que serían colonias organizadas. El núcleo consistía en una comisión de 5 miembros, 20 socios mínimos, 100 socios de máximo, y un delegado que los representaba en las asambleas ordinarias. Hubo muchas luchas, hubo concentraciones, hubo paros, hubo cortadas de camino, hubo tumbadas de camiones con productos, hubo un Miguelito, un montón. Teníamos 7 máquinas de hacer Miguelito, que nos había dado la idea un compañero que había trabajado en el para hacer las cosas. Pero representamos fielmente los intereses de los agricultores. Nunca un paso atrás. Siempre mirando hacia adelante, viendo qué era lo mejor para el productor. Llega un momento en que los mismos colonos nos decían, pero todos los años peleamos por lo mismo.
Entonces, es un trabajo que nos dimos primero en la Comisión Central y después en todas las colonias, donde analizábamos situación o producto por producto y siempre veíamos que esa producción siempre estaba manejada por 5 o 6 grandes, nosotros le decíamos grandes, y que eso había que cortar, había que crear más cooperativas, entes provinciales, nacionales, que planifiquen y controlen la producción. Atacar la raíz del problema, para que el problema se solucione, pero ya de fondo. Y ahí empezó el problema. Que el agricultor pelee, que tire el té abajo, no importa para los grandes, pero cuando empieza a pensar, a tomar conciencia, es distinto, porque ya no va a apelar por pelotudeces, sino que va a buscar el fondo de la cuestión para solucionar su problema. Y ahí también el diablo metió la cola, porque vino el tema de la división del movimiento agrario. Por diferencias políticas e ideológicas que se dan en la dirigencia, se divide el MAM. Estaba el sector que buscaba profundizar la lucha, que ya no sea solo reivindicativa, sino que abarque la salud, la educación, la tierra, etc. Y el sector que quería que el MAM se mantenga puro, peleando por las reivindicaciones de los colonos. Bueno, se divide el MAM. Yo salvo el MAM porque el que pierde es Pedro Pechot, lo acompaño Pedro, y se hace una comisión pro recuperación del MAM. No hubo caso, no se expulsaron a todos del MAM y nosotros formamos las ligas agrarias misioneras. Teníamos un periódico que era Zapucay, de Liberación, y seguimos la lucha. Pero ya ni el MAM ni las ligas juntos no hacían lo que hacía en un principio el MAM. Además, la situación política se había complicado mucho y nosotros sabíamos que en cualquier momento se venía el golpe. Entonces, con Pedro principalmente discutíamos qué hacer en caso de golpe, porque había distintos criterios con respecto a qué podría pasar. Pedro decía, yo voy a seguir organizando a los colonos, no al fuerte le decíamos el cosaco, porque cuando se le metía algo en la cabeza, hacía. Y le cargamos porque decíamos que él pensaba en ucraniano y traducía al castellano. Pero tenía una chispa, tenía eso que los colonos le escuchaban, le seguían, le preguntaban. Una vez yo estaba cuidando al MAM, haciendo de secretario ahí, y llegó un colono, un viejo, no tan viejo como el doctor, y dijo, yo quiero hablar con la MAM. Digo, acá está el MAM, yo le puedo atender. Le digo, no, yo quiero hablar con la MAM. Y miraba por una puerta donde se veía que había otros compañeros. Y aparece Pablo Fernández Lón, y el hombre dice, ¿dónde está la MAM? Y entonces aparece Pedro, y él dice, ahí está la MAM. O sea, esa cosa que tenía, que todo el mundo le escuchaba, todo el mundo nos convencía de lo que él hacía. Por ahí no tanto lo que comía, porque comía carne picada cruda con cebolla. Nunca me voy a olvidar que yo una vez probé y nunca más. Pero bueno, se da el golpe. Nos agarra todavía la discusión de qué hacer. Nosotros siempre decíamos, nos vamos a refugiar en la parroquia del Padre José, porque el cura no le van a tocar. Al primero que le detuvieron fue el Padre José, y a Toto Duarte. Y Pedro no cae esa noche porque justamente estaban haciendo con el bibliógrafo
un comunicado de las ligas agrarias y escucha por la radio de que se dio el golpe de Estado, entonces se borra. Y al sector que le dieron con un caño fue las ligas agrarias. No se salvó ninguno. Quien no lo mataron está desaparecido o estuvo preso, porque desaparecido está Estela Urdanis, que estaba a cargo del periódico, y Valdemiro Hitler, que ahora podamos ver el corte. Muerto Pedro, Susana, Anselmo, y detenido Toto, el tatuero, Susana Benedetti, y muerta también era Susana Ferreira, que estaba colaborando con el movimiento, con las ligas agrarias. Scholzen, Grunwald, todos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Yo caí el 7 de abril del 76 y salí el 18 de noviembre del 80. Y el golpe a nosotros nos dio con todo y a otros sectores nada, o muy poco. En la cárcel padecí de todo. Al principio me sacaron de la cárcel de Candelaria, me torturaron 8 días, tuve toda la noche, me torturaban. A mí me salvó un compañero que a mí me sacan un viernes a la mañana, el viernes a la tarde, sale en libertad un compañero, Billy Merkel en Monte Carlo, que en vez de irse a su casa va al obispado y le cuenta a Monseñor Kemerer que a mí me habían sacado. Y Kemerer, por la relación que habíamos tenido en el movimiento rural, habla con Beltrametti, gobernador, para que, derecho viejo debe ser para que no me maten, porque la experiencia nos decía que todos los que sacaban de la cárcel de Candelaria no volvían. Yo fui la excepción. Pero las otras cárceles no cambiaban absolutamente nada, al contrario, cada vez peor. Porque trasladaban a Resistencia, donde había compañeros que por el trabajo psicológico que le hacían, de que vos sos una mierda, vos no servís para nada, vos te vamos a matar. Entonces los compañeros, eso le trabajaba la mente, y muchos se cortaron la vena, otros se cortaron el cuello, y a otros que se ahogaron. O sea, eso es lo que a nosotros nos jodía en la cárcel. Un compañero que se mataba. Era un poco por el déficit nuestro de no poder acompañar a los compañeros que lo veíamos que estaba decaído. En La Plata, cuando estábamos en Resistencia, el 13 de diciembre fue o el 12, que sacaron a los compañeros de la cárcel, de nuestro pabellón le sacaron a Carao Duarte y al Colorado Francia, y de otros pabellones a otros compañeros. Nosotros sabíamos qué iba a pasar, porque veíamos, el pabellón 1 se veía cómo le pegaban a los compañeros cuando los sacaban. Lo llevaron a la Liguria, los terminaron pegando, lo llevaron a Formosa y en Margarita Belén lo fusilaron a todos. Eso pesó mucho, eso nos hizo pomar, porque a los 2 días ya no estábamos enterados de lo que había pasado. Yo tenía un hermano preso, papá también estaba preso, Susi también estaba preso. Mi hermano decía, yo quería salir, ¿por qué no me llevaron a mí? Después que se enteró lo que había pasado, Margarita dijo, menos mal que no me llevaron. Después salió en libertad en enero. Y mi papá tuvo 7 meses detenido. Y evidentemente, cuando lo detuvieron por portación de apellido. Porque mi papá fue 9 años intendente de Colonia Verde.
Y el que más insistía en que lo larguen era Monseñor Quemero, porque le conocía a papá. Él fue a visitar al bebé y el que le recibió por mi viejo. Hasta que miraron seguro quién era ese fulano, le fueron a buscar, le trajeron hasta Posada, le invitaron a Quemero, le hicieron un acto, le largaron, no le largaron, le llevaron hasta la casa. Me costó mucho reintegrarme, no porque salí con bronca, con odio, no. Yo salí en libertad y me tenía libertad vigilada hasta después de la democracia. En la colonia no tuve problemas, el recibimiento todo muy bien, hicimos una fiesta, ¿no? El problema era después, porque en el 80 los expresos nos miraban como carne de cogote, desviaban, buscaban. Una vez veía que venía un compañero delegado del núcleo de base de Villa Bonita, que dije, le voy a saludar. Cuando me reconoce se pasa la vereda al frente. Esas cosas que hacían miedo. Después de un tiempo le encontré al compañero cuando yo ya era concejal de la municipalidad y muy contento me vino a saludar. Yo le dije, no, yo no te paso nada. Cuando yo necesité de vos, me rechazaste, así que ahora vete. Para la reorganización del MAN, yo quise participar. Se hizo una reunión donde estaba Casalaba, Chincho Flores, un montón de compañeros más, y entre ellos ese delegado que había manejado el DIP cuando nos reprimieron en Candelaria. Y entonces dijo que él no veía con buenos ojos el hecho de que yo participara porque yo era un expreso. Y a mí me jodió porque después de tantos años de lucha, de padecer los casi 5 años de cárcel, la tortura, el ver a los compañeros que lo sacaban, que lo mataban, que le golpeaban, que me vengan a decir que no era conveniente mi presencia, y más cuando Bonifacio Flores, o Chincho Flores, le dio la razón y le dijo, sí, que el Tatú no puede participar, porque yo me fui y nunca más, nunca más se me prendió. No me acerqué y únicamente ahora con Torres, que estuvimos años anteriores charlando cuando organizamos los 50 años de la fundación del MAN, también colaboramos, estuvimos juntos. Y muchos me dicen, ahora vos lo dijiste peinado, falta el MAN. El MAN ahora no se puede armar, porque antes nosotros manejábamos el 70-75% de la producción y cuando hacían un paro, paraban todo. Ahora la cosa es al revés. A partir de Menem, que sacó la crim, el mercado bochinatario, los grandes productores plantaron miles de hectáreas y hoy se manejan sin el productor, el pequeño productor. Entonces, si hacemos un paro, ellos van a seguir trabajando con su producción y nosotros, la hierba no se puede comer, entonces tenemos que aflojar. Están pagando en este momento 60 pesos en planta. El tarifero gana 45 pesos. El camión, el flete, 105 pesos. Nosotros de lo que se vende nos quedamos con 60 pesos. Yo vendí hace 2 años
la yerba en 202 millones los 10.000 kilos. Ahora voy a tener 10.000 kilos y voy a tener 600.000 pesos. No te alcanza ni para cubrir los gastos que tenés para limpiar el yerbal. Y eso se da con el sector agrario y con otros sectores, ustedes saben mejor que yo. Entonces, es el momento de juntarnos, de pelear, de no buscar diferencias, sino buscar acuerdos. Pero acuérdense que la traición no se perdona. Pelear juntos, pero juntos con un objetivo claro, que es recuperar la democracia, que es que vuelva el pueblo a tener participación, seguir luchando por una patria justa, libre y soberana. Pero para eso tenemos que decir nunca más, y para agregar fuera mi ley, porque es otra cosa que vamos a ver.